¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo ha pasado? Buenos días. Licenciado, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Licen. Buenos días. Buenos días, Licen. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? No se olvide, por favor, de seguir trabajando las actividades en la plataforma, seguir revisando el contenido, tener documentos, pensiones al día, para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? Muy bien, vamos a seguir avanzando en nuestro contenido. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca del liberalismo, ¿no? Que prácticamente sus bases fundamentales se obtuvieron directamente de la independencia, ¿no? Cuando nosotros libramos la última batalla en contra de los españoles, ¿sí? Ahora, ¿cómo se llamaba la batalla que nosotros libramos en contra de los españoles? ¿De Pichincha? Muy bien, la batalla de Pichincha. ¿En qué año fue? El 24 de mayo de 1822. el 24 de mayo de 1822. Excelente, muy bien. 10, el 24 de mayo de 1822, ¿no? Y obviamente, pues nosotros logramos obtener nuestra independencia, ¿no? Y parte de ello prácticamente empezó dentro de esta forma de liberación en donde el modelo social conocido como el liberalismo prácticamente tuvo sus inicios, ¿no? Aquí podemos visualizar lo que son algunas imágenes en donde destacan los procesos de la independencia y por ende el liberalismo vino justamente con ellos, ¿no? Muy bien, aquí podemos ver lo que son reuniones en busca de la independencia, aquí podemos establecer lo que es un hecho fundamental conocido como la Revolución Francesa en 1789, ¿no? Y aquí también destacamos directamente la reunión de los criollos con la finalidad, en este caso, de obtener lo que es estos territorios que estaban aparte, control directamente de los españoles, con la finalidad de expulsarlos, ¿no? Y obviamente, pues nosotros también participamos de este proceso de la independencia. Ahora, vamos a hablar de los orígenes del liberalismo en Latinoamérica. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Víctor Hugo, por favor? Un gusto, licenciado, buenos días. Muy buenos días. Los orígenes del liberalismo en Latinoamérica son tan diversos como los procesos emancipatorios originados a comienzos del siglo XIX. Esta diversidad se resume al menos en en dos tipos de liberalismos a los que se hace alusión en las fuentes históricas. Por un lado, existiría un liberalismo próximo al modelo inglés, al que se adjetiva como positivo, organizador de orden. Por el otro, un liberalismo revolucionario considerado por sus adeptos como progresistas, radical, etc. Este último se inicia en la más de las veces por el modelo francés, aunque hay referencias al norteamericano. Excelente, señor. Muchísimas gracias, Diez. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos palpar que el liberalismo como tal participó en los procesos emancipatorios, es decir, en los procesos de la independencia que prácticamente se dieron en el siglo XIX, ¿no? Ahora, si recordamos un poquito, nosotros fundamos nuestra vida republicana en los años de 1830 hasta el 2023. ¿Cuántos años han pasado? Perdón, repita por favor, licenciado, no se le escuchó. Claro, muy bien. ¿Cuántos años han pasado de 1830 al 2023, sí? Dentro de los años de independencia. ¿Cuántos hemos tenido? 193 193 años. 193 años. Muy bien, 193 años, en donde prácticamente tuvimos nuestro proceso de independencia, fundamos nuestra vida republicana y el liberalismo como tal
participó, ¿no? Desde los cimientos, desde las pequeñas reuniones que tuvieron los criollos para luchar por la independencia hasta el día de hoy, ¿no? Aquí también podemos destacar directamente de que existen dos liberalismos que cada uno de ellos son interpretados de diferente manera, ¿no? Por ejemplo, el liberalismo próximo al modelo inglés es adjetiva directamente en el cual establece de que una sociedad debe mantener lo que es el orden, la tranquilidad, la política, ¿no? Mediante un Estado. Sin embargo, tenemos del otro lado el liberalismo revolucionario, ¿no? Que prácticamente destaca características progresistas, radicales, en donde establece la participación del pueblo conjuntamente con el Estado, con el gobierno, para obtener lo que son beneficios en común, ¿no? Ahora, la pregunta sería, ¿el Estado es importante para un país o no? ¿Qué opinan ustedes? Sí, ¿Por qué será importante tener un Estado? ya que es el encargado de garantizar la seguridad y justicia del bienestar de la población. Muy bien, excelente el Estado. Ahora, si bien es cierto, es una parte fundamental de la sociedad en general, ¿no? Pero también se compone de liberalismo, es decir, conjuntamente establece lo que son políticas normativas, pero también establece lo que son beneficios en común, ¿no? Y aquí sobre todo también podemos destacar que estos dos liberalismos prácticamente fueron partícipes de los procesos de emancipación, ¿no? Algunos autores también toman en cuenta de que este modelo también logró tomarse del modelo norteamericano. Es decir, justamente cuando Norteamérica empezaron a formarse directamente bajo un solo gobierno, ¿no? Aquí tenemos lo que son algunas imágenes en donde destacan directamente los procesos de emancipación y más que todo el liberalismo estuvo presente directamente en cada una de estas formas de gobierno, ¿no? Excelente. Ahora vamos a destacar características propias del liberalismo latinoamericano. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Margarita Garcés? Dicen buenos días. Muy buenos días. Ya. Dice los, los orígenes del liberalismo en Latinoamérica. El liberalismo latinoamericano, en su vertiente radical, asume de forma contundente una impronta igualitaria. Este igualitarismo, cuya cabeza europea más significativa es Rousseau, pregano la creación de instancias comunitarias suficientes para la satisfacción de las necesidades irrenunciables del individuo. El Estado no es un mal necesario y por consiguiente, objeto de políticas para su reducción a la mínima expresión, así tal como sostiene Javier Fernández Sebastián. Al enfrentarse al despotismo colonial, el liberalismo latinoamericano mantiene una estrecha asociación entre la afirmación de la libertad y la igualdad. Excelente, señorita 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, aquí también podemos destacar lo que nos menciona el liberalismo latinoamericano, ¿no? Que si bien es cierto, el Estado debe directamente garantizar lo que es las condiciones de vida prácticamente de la población y de la ciudad en general, ¿no? Sin embargo, también establece de que la sociedad tiene que ser igualitaria. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué es una sociedad igualitaria? Ya, muy bien. ¿Sí? ¿No? ¿Qué será una sociedad igualitaria?
Es lo que busca garantizar todas las personas que tengan los mismos derechos, oportunidades y acceso a los recursos básicos. Excelente, 10, muy bien. Es la participación directamente de la sociedad, de la población en general, en todos los aspectos fundamentales de la sociedad, ¿no? Es decir, que todos tengan la capacidad, que todos tengan los derechos, las obligaciones de participar tanto en política, en economía, en cultura, dentro de un país, ¿no? Sin embargo, aquí también destaca la interrogante que decía el señor Rousseau, ¿no? Él decía que prácticamente las necesidades del individuo son irrenunciables. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las necesidades que tienen los seres humanos, la sociedad, la población, tiene que ser cubierto por el Estado, ¿no? Y por ende son normativas que dan un beneficio a la población y estas no deben ser afectados, ¿no? Y también destaca directamente de que el Estado no es un mal necesario, sino que también destaca que el Estado prácticamente es una institución que forma lo que son actividades económicas. El Estado debe garantizar el cuidado de los seres humanos, de los ciudadanos, y que sobre todo debe manejarse con políticas administrativas que den un beneficio tanto a la población como al gobierno en general, ¿no? Aquí también nos habla de un personaje histórico del señor Javier Fernández Sebastián, en donde prácticamente destacaba que el liberalismo como tal, enfrentó al despotismo colonial. Es decir, el despotismo prácticamente que estaba a cargo de los españoles, con el abuso, el maltrato, la explotación, la violación de los derechos de los indígenas, el asesinato a los afrodescendientes, que prácticamente eran normativas que instalaron los españoles a su llegada. Sin embargo, en la época de la independencia, el liberalismo tomó bastante fuerza cuando quiso directamente expulsar a los españoles, establecer un gobierno propio, un gobierno autoritario y eventualmente gocen de beneficio los ciudadanos de estos territorios, ¿no? Basándose directamente en valores que aparecieron en la Revolución Francesa. Por ejemplo, libertad, igualdad. Me hace falta otro valor. ¿Cuál es el otro valor que apareció en la Revolución Francesa? Fraternidad. Casi, casi, pero no. Libertad, igualdad. ¿Cuál es el último que me falta? Liberalismo. Casi, casi, pero no. 10 en este momento. Y en algún caso, en algún momento de nuestra vida lo hemos escuchado. Libertad, igualdad y Fraternidad. fraternidad. Excelente. Muy bien. Es lo que le dije. Es casi lo mismo, muy bien. Ahora, la fraternidad. Miren, por ejemplo, esos tres valores fundamentales sirvieron de base para los generales, en este caso venezolanos, que buscaron la independencia, hablando directamente de Simón Bolívar, ¿sí? Del cual, en este caso, buscó la manera de expulsar a los españoles, ¿no? Tomando justamente esos tres valores que apareció en la Revolución Francesa. Y después, obviamente, al tener lo que es un apoyo de la población, al tener lo que es un ejército bastante grande, empezó pues con los procesos de independencia y obviamente los enfrentamientos en contra de los españoles, ¿no? Ahora, vamos a destacar lo que es la opinión del señor Armando Hardávalos sobre el liberalismo latinoamericano. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Dalila, por favor? ¿Estamos ahí? Buenos días, Lice. ¿Cómo está? Muy buenos días, por favor. Ya, Lice. El liberalismo latinoamericano. El liberalismo latinoamericano que define Armando Dávalos se pretende una cultura de emancipación, en otras palabras, un sustrato de elaboración autóctona surgido de las gestas emancipadoras que es sumido y trascendido por los socialismos del siglo XX, así apartándose de modo deliberado a la voz liberalismo como denominador partidista o de una corriente de pensamiento encerrada
Se lo identifica con un conjunto de ideas esenciales que se originan en una historia política común de Latinoamérica. Muy bien, excelente, señorita 10, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora nosotros directamente podemos destacar, ¿no? Que el liberalismo latinoamericano dado por el señor Dávalos establece de que tiene mayor participación en el hecho de la independencia, ¿no? Entonces, él decía que el abuso, que el sometimiento, que la explotación por parte de los españoles tenía que terminar algún día, ¿no? Y más que todo, él decía que con la emancipación, con la liberación, los pueblos, sí, prácticamente tendrían un crecimiento o un beneficio conjunto, ¿no? Prácticamente apoyaba a las visiones de Simón Bolívar, ¿no? En el cual decía que todo territorio debe ostentar un gobierno propio, ¿no? Aquí también podemos establecer de que él dio paso, ¿sí? En algunas posturas para el fortalecimiento del socialismo del siglo XX. Ahora, como ustedes saben, el socialismo es un modelo económico en donde prácticamente se establece de que todos tienen que tener las mismas oportunidades, la igualdad de casos y sobre todo los ingresos tienen que ser equitativos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el socialismo no se ha logrado colocar o impartir en un gobierno o en algunos países como tal, sí, netamente ha tenido pues bastantes fracasos, ¿no? Y obviamente en algunos países, por decir muy pocos, han tenido pues algún tipo de aceptación. Sin embargo, deben pulir algunas normativas como tal, ¿no? Pero sin embargo, la visión fundamental del socialismo es que todos tengamos un beneficio común, ¿no? Por ejemplo, al día de hoy, ¿cuál es el modelo económico que sigue vigente? Lo estamos en la actualidad. ¿Cuál es el modelo económico? El modelo capitalista, le dicen. Muy bien, el modelo capitalista, ¿no? Si bien es cierto, ¿no? ¿O será malo el capitalismo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí o no? ¿Será bueno? ¿Será malo el capitalismo? Tiene ventajas y desventajas y su relación depende de diversos factores y perspectivas. Ya, muy bien. El capitalismo. Ahora, como ustedes saben, el modelo económico al día de hoy sigue siendo un modelo que se imparte en la mayoría de los países en el mundo, ¿no? Y que obviamente destaca lo que es el desarrollo de empresas, de industrias y sobre todo también destaca el trabajo asalariado de las personas, ¿no? Es decir, todas las personas trabajan por un sueldo, ¿sí? Pero, sin embargo, dentro del modelo del socialismo, destaca de que todos tenemos que ganar en igualdad de condiciones, ¿no? Sin embargo, algunos autores dicen, ¿no? Que tal vez de aquí, después de 500 años más, no se fortalezca el socialismo, sino se impere lo que es el comunismo, ¿sí? O pueden directamente seguir otra fase de transformación del capitalismo, ¿no? Sin embargo, cualquier modelo que aparezca tiene que establecer lo que son beneficios tanto para la población como para los territorios en general, ¿no? Ahora, vamos a destacar directamente algunos acontecimientos dados en el siglo XVIII, en el siglo XIX y finalmente en el siglo XX, ¿no? Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Margarita, bueno, ya me lo dijo Margarita Garcés, la señorita Sandra Fuertes, por favor, ¿estamos ahí? Sí, Licen. Por favor. A ver. Dice, el liberalismo latinoamericano. En esa historia de los últimos 2 siglos, la que confiere el distingo a las ideas liberales latinoamericanas de las europeas. Estas estarían llamadas a atravesar las escuelas de pensamiento con la vocación de superar los divorcios entre una cultura urgida en las luchas por la liberación social y nacional durante el siglo XVIII y siglo XIX, y las formas ideológicas de las luchas sociales del siglo XX, de
Este modo sería posible encarar una síntesis universal con carácter latinoamericano. Excelente, señorita. Muchísimas gracias, Díaz. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, podemos destacar de que el liberalismo tuvo sus inicios en la independencia. Sin embargo, también podemos destacar que las luchas no se han detenido, ¿no? Por ejemplo, en el caso cuando un presidente quiere crear lo que es algún impuesto, quiere crear alguna normativa que afecte a la población en general, aquí directamente se da lo que es un levantamiento popular, ¿no? Es decir, prácticamente establecer lo que son conflictos tanto del gobierno como de la población en general. Y aquí directamente se dan lo que son enfrentamientos o luchas de clases sociales entre, comúnmente se lo decía en el siglo XIX, en el siglo XX, la burguesía y el proletariado, ¿no? La burguesía caracterizado por las personas que más recursos tenían y el proletariado prácticamente las personas que trabajaban directamente en empresas, campesinos y artesanos en general, ¿no? Si bien es cierto, prácticamente el liberalismo todavía no se ha terminado y obviamente sigue creciendo con el pasar del tiempo, ¿no? Especialmente en el siglo XX por las luchas directamente de las clases sociales, luchas directamente en beneficio de la población, en beneficio directamente de la sociedad, del Estado y de las formas de gobierno, ¿no? Por ejemplo, la corrupción, ¿sigue existiendo en nuestro país o ya no? Sí, 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 sigue mucho existiendo. más. es lo que más ve. Mira. Excelente, muy bien. ¿Qué es la corrupción? ¿Ya? ¿Qué será o qué es la corrupción? Es el abuso del poder para obtener beneficios personales. Ya, muy bien, excelente. ¿Qué más será la corrupción? ¿Qué más es una persona corrupta? Violar las leyes, ir por encima de ellas para beneficio propio, Excelente, enriquecer muy lo bien. mismo. Entonces, miren, por ejemplo, en el tema de la corrupción, ¿sí? Es un mal que prácticamente no tiene un inicio, por decirlo así, ¿no? Pero drásticamente la corrupción en época de la independencia, en épocas del siglo XIX, del siglo XX, se han fortalecido en los últimos años, ¿no? Y fundamentalmente el término de corrupto destaca directamente el beneficio, ¿sí? Solamente para él y no para la población en general, ¿no? Aquí también podemos destacar que prácticamente una de las crisis que enfrentó directamente el gobierno criollo fue los conflictos de la corrupción, hablando directamente de la política, y después directamente de fundar lo que son los estados republicanos, la corrupción creció directamente en los gobiernos en general, ¿no? Que si bien es cierto, es un mal que todavía no se ha terminado y esperemos que en algún momento tanto los gobiernos como la población en general logren mantener un crecimiento conjunto, ¿no? Ahora, vamos a hablar acerca del pensamiento del señor Dávalos en contra de los procesos de emancipación. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Víctor Hugo, por favor? Los procesos emancipatorios. Los procesos emancipatorios latinoamericanos incorporan, según Hart Dávalos, los protagonistas que los distingue del europeo y su vertiente anglosajona. Así, lejos de ser una mera imitación precoz, precaria y periférica en Latinoamérica, se elaboran nuevas significaciones para la emancipación. La fundamental, la fundamental es que la cacofonía del término liberal deja de repetirse en un plano normativo y asume el aspecto crítico de la realidad al transformar. Las ideas de la libertad, igualdad y fraternidad no pierden su ubicación central de la acción política. Excelente, muchísimas gracias, muy bien. Ahora, por ejemplo, aquí directamente destaca que el señor Dávalos, que el progresismo es lo más importante dentro de una sociedad, dentro de un país en general, ¿no? Y que prácticamente en la emancipación fue un momento bastante bueno para que los países, los gobiernos logren separarse de los españoles, ¿no?
Y más aún, sí, dígame, parece que alguien me dijo algo, ¿sí? Sí, no, sí, ¿me escuchan, chicos? ¿O se me fue la señal a mí? No, sí le escuchamos. Nadie Y preguntó nada. Ah, ya listo. Muy bien, Claro. pensé que se me fue la señal. Excelente, chicos. Bien acá. Entonces, directamente destacan, ¿no? De que la emancipación fue muy buena. Sin embargo, debe seguirse basando en la libertad, la igualdad y la fraternidad, ¿no? Por ejemplo, al día de hoy, ¿tenemos libertad? Sí, sí, listen. Sí, pero no de prensa. Muy bien, la libertad en todo momento. Excelente. La igualdad. ¿Tenemos todos igualdad? No, No. ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué será que No, no tenemos igualdad? porque hay, bueno, en el aspecto económico, yo le podría decir desde mi punto de vista que hay ciertas personas y otras que no tienen la misma oportunidad Ya, en lo muy laboral, bien. en lo En lo académico. laboral. Ya. Ajá. Listo, muy bien, excelente. En igualdades, ¿no? Entonces, si bien es cierto, por ejemplo, en la sociedad, nos palpan de que es una sociedad equitativa, de igualdad de condiciones, sin embargo, todavía no podemos destacar de que no gozamos de las mismas oportunidades, ¿no? Ahora, e inclusive, por ejemplo, cuando una persona que comete algún delito, sí, en base a lo que el Estado menciona, tiene que ser juzgado en igualdad de condiciones. Pero, ¿qué sucede? Entonces, por ejemplo, digamos, la persona que cometió un delito ya tiene un poder económico muy grande, muy fuerte, ¿sí? Mueve lo que son hilos, por decirlo así, entre los jueces para sacar su beneficio y no ser juzgado. Entonces, no es una igualdad, ¿sí? Ahora, la persona que no tiene recursos, que no tiene dinero, y oh sorpresa, fue enjuiciado por un delito que no es muy fuerte, por decirlo así, digamos, un robo ¿qué podría ser? Algo muy leve. Un robo de celulares, bueno, podría decirlo un local de celulares, ¿no? Prácticamente esos son las personas que más cargos tienen y obviamente tienen los años más fuertes, por decirlo así, en condena. Mientras que las personas que cometieron delitos más fuertes eventualmente no son juzgadas, ¿no? Por ende, la igualdad de condiciones todavía no se da de la mejor manera. Por ejemplo, si yo preguntara, ¿existe la discriminación? sí, Sí, listen. sí, aún Sí, existe. Sí, sí que existe. En género y raza. Excelente. Muy bien, hasta el día de hoy, ¿sí? Entonces, miren, estamos 2023, podemos establecer que la discriminación todavía existe, ¿no? En igualdad de condiciones, hablando directamente de las clases sociales, hablando del tema educativo, hablando directamente de las oportunidades, de los derechos, de las obligaciones en general, ¿no? Y por ende son aspectos que como sociedad todavía tenemos que cambiar, ¿no? Por ejemplo, en la época de nuestros abuelitos, decía que los hombres se encargaban directamente de trabajar y las mujeres directamente se encargaban de estar en el hogar y cuidar a los niños. Entonces, del tiempo de nuestros abuelitos, en la actualidad hemos sufrido pues grandes transformaciones de igualdad, ¿no? Entonces ahora ustedes tranquilamente no pueden observar de que no solamente los hombres trabajan, también trabajan las mujeres, e inclusive directamente las mujeres pueden ganar un poquito más, el hombre directamente ya no se encarga de trabajar, también se encarga de la casa, sabe cocinar muy bien, sabe cuidar a los hijos, a los bebés, excelente. Entonces, nos volvimos de una u otra manera en una sociedad netamente equitativa, por decirlo así, ¿no? Pero todavía existen parámetros que no se han cambiado, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos tenido un presidente indígena alguna vez. No, listen. Indígena hemos tenido alguna vez. No, para No, nada. no Muy parece. bien. Hemos tenido una mujer presidenta, tal vez.
Solo 2 días. Sí. Solo días. Interina, sí. Solo días. Bueno, en el caso sí de la presidenta interina, muy bien, de 2 días, ¿no? Pero de ahí, presidentas que han tenido lo que es el cumplir lo que es su mandato, hemos tenido tal vez. No, No. nunca. No, listen. Excelente. Entonces, miren, son aspectos que todavía tenemos que seguir manteniendo en la igualdad, ¿no? Que prácticamente algunos parámetros han cambiado, sí han cambiado, ¿no? Pero también nos falta pulir otras actividades también, ¿no? La fraternidad. ¿Será que existe fraternidad aquí en el Ecuador? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí o no? ¿Será que hay? No, Liz. Sí. No. La fraternidad, ¿no? Si bien es cierto, dentro de una sociedad se maneja la fraternidad como la forma de convivir, ¿sí? En territorios, diferentes culturas, pueblos y nacionalidades, ¿no? Sin embargo, al día de hoy nosotros podemos decir que en la mayoría de los casos mantenemos lo que es un respeto hacia ciertas culturas, pueblos y nacionalidades, pero también existen personas que mantienen lo que son actos de discriminación y también mencionan lo que son formas de denigrar a las personas, ¿no? Que todavía existe en nuestra sociedad y eso es algo que también tenemos que cambiar, ¿no? Dentro de los procesos emancipatorios también nos habla, sí, hablando directamente de la postura del señor Ábalos, del enfrentamiento que existe entre la burguesía y el proletariado. Entonces él dice que prácticamente estas dos clases sociales juegan un rol fundamental en un territorio y en un país, ¿no? De los cuales deben convivir de la mejor manera para que el beneficio sea para todos, ¿no? Excelente. Si bien es cierto, en el siglo XIX y en el siglo XX, aquí también destacan pensamientos como Juan Bautista Alberdi, del señor también Faustino Sarmiento, del señor Octavio Bunge, del señor Arguedas, entre otros, en donde destacan que el liberalismo todavía sigue vigente en nuestra sociedad, ¿no? Prueba de ello prácticamente lo están en las elecciones. Entonces, por ejemplo, nosotros mediante qué elegimos a nuestros representantes. Voto popular. El Elecciones. voto popular. Muy bien. En el caso de nosotros, justamente estamos pues en épocas de elecciones y tenemos lo que se conoce pues la segunda vuelta, ¿no? Nosotros directamente participamos en el voto, elegimos a nuestros representantes, ¿no? Y eso es parte del liberalismo, es decir, parte de la participación de la población en aspectos políticos, ¿no? Por ejemplo, nosotros cada qué tiempo elegimos a nuestros representantes. Cada 4 Cada años. 4 años. Cada 4 años, muy bien. Y obviamente, pues, elegimos mediante el voto. Cada uno de nosotros tiene la libertad de expresión mediante el voto, ¿no? Por ende, bien o mal, sí, el presidente que nosotros elijamos directamente compartimos la responsabilidad de todas las acciones, ¿no? Pero sin embargo, se maneja de que el liberalismo como tal debe gozar de beneficios para la población, para los ciudadanos, mantener una igualdad de condiciones, mantener una libertad y sobre todo que el beneficio sea en común. Es decir, que todas las actividades económicas, culturales, sociales, sean siempre de crecimiento continuo, tanto de la sociedad como de la población. ¿Ok? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No le hice ninguna. Ya, excelente, muy bien. Entonces, si no tenemos ninguna inquietud, puedo tomar lección, ¿verdad? Eso también es parte del liberalismo, ¿sí? Optar directamente por la democracia, ¿sí? Excelente. Recuerden que nada es impuesto, todo es democráticamente, ¿no? Ahora, por el tema del tiempo, les voy a hacer solamente 2 preguntas. Si contestan bien las 2 preguntas, todos 10 ahorita. Pero si responden mal, les voy a mandar una tarea o una actividad. ¿Qué opinan? Está bien, Está bien. dicen. Ok. Excelente, muy bien. Todo es democrático, ya saben. Nada se impone nada. Muy bien.
La primera pregunta dice, ¿sí? La primera pregunta. Y obviamente es para todos, ¿sí? Si conocemos la respuesta, no se olvide, por favor, levanta la manito y yo le doy paso, ¿no? Excelente. La primera pregunta dice así. Cuando nosotros hablamos de liberalismo, destacamos los procesos de independencia, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se llama? ¿Sí? ¿Cómo se llama el libertador? ¿Sí? Que ayudó a Simón Bolívar, ¿sí? En el proceso de independencia y que justamente tenemos un monumento, una imagen en Guayaquil, en el Malecón 2000, en donde está con Simón Bolívar estrechando su mano. ¿Cómo se llama ese personaje importantísimo en el proceso de independencia? No se olvide, por favor, levantar la manito y ahí directamente le voy a dar paso, ¿no? ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? La señorita o el señor Juan Carlos, dígame, por favor. Dicen, bueno, el señor es el San Martín. Muy bien, José de San Martín. Excelente. Bien, la primera pregunta. La última. Dentro, ya muy bien, del proceso de liberalismo, ¿sí? Destacan directamente algunos valores de libertad, igualdad y fraternidad que apareció en una revolución. ¿Cómo se llamaba esa revolución en donde aparecieron estos grandes valores? No se olvide, por favor, de bajar, o bueno, en el caso, levantar la manito para darles paso. ¿Cómo se llamaba? Ya, Dicen muy una pregunta. bien. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Claro, muy bien. ¿En qué revolución aparecieron los valores de libertad, igualdad y fraternidad? ¿Me ayuda, por favor, el señor Víctor Moscoso, por favor? La Revolución Francesa. La Revolución Francesa. Excelente. Muy bien. Regáleme un segundito, por favor. Voy a colocar la nota de 10 en este momento para todos los que estamos en clase en este momento, ¿sí? Regáleme un segundito, por favor. 10, excelente, listo, muy bien chicos, nos quedamos hasta ahí, por favor, pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre, nos volvemos a encontrar el sábado en clases, bueno, el sábado, bueno, el domingo en clases y el sábado en la marcha. Cuídense mucho chicos, un excelente día.